Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 61, Impromptu Party 2. En el camino, el nuevo grupo visitó el lugar del accidente o lo que quedaba de él. Roland esperaba que pudieran encontrar algunas provisiones. Para su consternación, lo único que encontró allí fue chatarra y madera, junto con más duendes que afortunadamente limpiaron sin tanto problema. Mientras estaba aquí, Roland miró hacia la montaña sobre ellos. No podía ver el camino del que cayeron. También había una espesa niebla justo en medio de la cordillera que limitaba su visión. Los nuevos miembros de su partido explicaron que eran los únicos sobrevivientes que quedaban. Habían enterrado a algunos de los otros esclavos que no sobrevivieron a la caída junto con algunos guardias muertos. Roland todavía podía ver algo de sangre y pedazos sangrientos esparcidos por todas partes. La mayor parte se había ido, probablemente en los vientres de los duendes. No había nada más que hacer aquí, así que continuaron su alegre camino. El lugar donde estaban estaba en lo profundo de un desfiladero. Las paredes rocosas eran bastante lisas y serían difíciles de escalar. Cuanto más subías, más tenías que lidiar con esa niebla explosiva. Subir estaba fuera de discusión. Afortunadamente había un camino al lado de un río aquí abajo que podían seguir. El mayor inconveniente de este camino fue que había muchos monstruos viviendo aquí. También era un camino que se extendía alrededor de la montaña y les tomaría mucho más tiempo cruzar. Esta fue también la razón por la que los propietarios de la caravana decidieron ir por la montaña, ya que redujo el tiempo de viaje en un par de días. El paisaje aquí abajo estaba compuesto principalmente de árboles y arbustos. Tenía más de 1 kilómetro de ancho y el río en el medio era la causa de muchos monstruos que vivían aquí. Al igual que cualquier otro animal, los monstruos acudieron en masa a áreas con una fuente de agua. Los monstruos humanoides parecidos a cabras montesas eran solo uno de los muchos tipos que vagaban por este paisaje. El cuarteto de personas reunido apresuradamente había atravesado un par de kilómetros a través de esta tierra, llena de monstruos. Roland ahora estaba mirando una de sus varitas que se había quedado sin cargos después de un par de encuentros. Miró al espadachín elfo luna macho examinando a la elfa. El hombre era como una niñera que de alguna manera no podía alejarse más de un paso de ella. Era como una garrapata que no desaparecía. La otra fuerza de combate importante que era el semiorco siempre corría a la batalla con una sonrisa en su rostro. Constantemente rompió la formación y causó que Roland abusara de sus hechizos. Se estaba ejecutando con un presupuesto limitado de cargos y temía que pronto se quedara sin jugo. Al principio no dijo nada, pensando que controlarían la situación. En cambio, simplemente continuaron con esta estrategia. Tal vez pensaron que tomaría el relevo con su lanzamiento de hechizos. Es posible que no se hayan dado cuenta de que su piscina de maná y el uso de equipo eran limitados. Oye, ¿estás hablando en serio ahora? La cara de Roland se crispó mientras miraba a Logan examinando a Aredel por 100ª vez. Goldrim estaba justo al lado de ellos siendo sanado por el acólito. Tenía, incluso más marcas de mordeduras y garras en su cuerpo de lo habitual. ¿Qué quieres decir? Logan respondió mientras Aredel se deslizaba hacia un lado. La mujer parecía un poco harta de cómo le estaba tratando también. Ustedes dos quieren que nos maten a todos o algo así. Roland cruzó los brazos uno sobre el otro mientras miraba al elfo de la luna y la piel verde. Se incendiará si la dejas sola por un segundo. Logan se dio la vuelta para mirar a Roland. El joven estaba entrecerrando los ojos en su dirección y ciertamente parecía molesto. Con el debido respeto, señor Carmín. Estoy agradecido por su ayuda, pero no puedo abandonar a Lady Aredel. ¿Qué pasa si alguna criatura se acerca sigilosamente a la dama indefensa? No podría vivir conmigo misma si algo le sucediera. Prometí protegerla con mi vida. Necesito devolverla sana y salva a su familia. Roland se estremeció levemente cuando el hombre comenzó a descargar un monólogo hacia él. Sus ojos estaban inyectados en sangre y parecía que estaba cerca de fundir un fusible. Tal vez el impacto de no poder proteger a esta dama élfica había sido demasiado para este tipo. Parecía que se estaba volviendo paranoico. Oh, te quedarás callado. Antes de que Roland pudiera pensar en una buena réplica para detener a este idiota balbuceante de un espadachín. Aredel se movió por detrás y le dio a Logan un golpe de mano abierta en la parte posterior de la cabeza. Señora. El hombre quedó atónito mientras también se detenía con sus gritos divagantes. Lentamente se dio la vuelta para ver a Aredel con ambas manos en las caderas. Tenía la cara ligeramente levantada y las cejas fruncidas. Deje de causarle problemas al señor Carmín. Se preocupó lo suficiente como para librarnos de esos collares de esclavos e incluso nos salvó 2 veces. Roland solo dio un paso atrás mientras la mujer elfa de cabello plateado era ahora la que gritaba. Ella comenzó a reprender a su guardaespaldas mientras mencionaba principalmente los hechos anteriores de Roland. Principalmente implicando que los 3 ya estarían muertos si él no intervenía. La primera vez fue donde arrojó escudos de maná cuando estaba cayendo. El otro cuando se hizo cargo del duende cuando Logan resultó herido. Yo. Lo siento. Este fue un lapso severo y continuo en mi juicio. Por favor, acepte mis sinceras disculpas, señor Carmín. El hombre hizo un rápido 180 y comenzó a disculparse. Tomó en serio las palabras de su dama casi al instante. Roland se dio cuenta de que probablemente sería mejor hablar con Aredel si quería hacer las cosas. La mujer aparentemente tenía a este hombre envuelto alrededor de su dedo. Incluso ella era la que podía controlar a ese semiorco. Roland no estaba seguro, pero tenía una idea de por qué este era el caso. Cuando estaba quitando el color de esclavo, analizó las estadísticas de Aredel. Tenía una alta estadística de carisma por encima de los 20 puntos. El carisma se contó de manera diferente a otras estadísticas. No alcanzó un número tan alto en comparación con él. De 10 a 14 era el número promedio que alcanzaría el carisma de una persona. Cualquier cosa por encima de eso indicaba a alguien con algún tipo de encanto. La calificación de carisma de esta mujer era de 24 e incluso él notó sus efectos. Podría haber sido algún tipo de rasgo, pero encontró a la dama élfica bastante hechizante.
Afortunadamente, Roland tenía una alta estadística de fuerza de voluntad para contrarrestar esto. Había leído que una persona con un carisma realmente alto podía afectar a las personas de maneras extrañas. Era como si estuvieran lanzando un hechizo de control mental. Si la persona era susceptible a él, realizaría tareas que normalmente no haría. También hubo algunas clases que usaron esto para su ventaja. Los bardos eran un tipo de clase que confiaba en él, algunos incluso podían encantar a la gente con sus voces. También había monstruos como un incubo o un súcubo que llevaban a los aventureros por mal camino. Alguien con un encanto lo suficientemente alto podría derrocar reinos e imperios. Podrían afectar a las personas en el poder hasta el punto de una devoción loca. Sin embargo, la chica aquí no estaba en ese nivel, a lo sumo podría afectar ligeramente a estos dos. Está bien si lo entiendes, pero necesitaré que tomes parte más activa en las próximas peleas. No necesitas apegarte a tu amigo tan de cerca. La protegeré si algo sucede, por eso estoy de vuelta aquí. Roland fue molestado principalmente por Logan dejando que demasiados monstruos entraran en la formación del grupo. Aredel podía retroceder fácilmente por su cuenta mientras luchaba con los monstruos en la batalla. Luego lo apoyaría desde atrás con algunos ataques mágicos. Era una persona con mucha potencia de fuego, pero su estilo de lucha se limitaba a sus objetos mágicos. Sin ellos, sería más débil que un mago normal o un guerrero normal. Lo único por encima de ellos era su alta piscina de maná. También sufrió de una serie limitada de hechizos. Las versiones regulares de maná de los hechizos mostraron una disminución contra los monstruos de nivel 2. También viajaban a una velocidad más lenta que los hechizos más avanzados y eran más fáciles de dogar por enemigos con alta agilidad. Pero, ¿cómo puedo tras? Antes de que Logan pudiera plantear esa pregunta, recibió otro golpe en la parte posterior de su cabeza. Mientras Roland miraba esta rutina cómica, Goldgrim estaba a un lado simplemente burlándose. El semiorco aparentemente pensó que era divertido ver a un hombre adulto ser abusado por una mujer más pequeña. El pequeño Logan hizo mal, no le gustó Goldgrim. Roland miró la piel verde sonriente, solo quería ir allí y darle al gran idiota un golpe propio. Goldgrim, no lo estás haciendo mejor que él. ¿Qué tal si dejas de correr detrás de cada monstruo que ves? Proclamó mientras miraba al semiorco con severidad. Se sentía como si fuera un maestro en el jardín de infantes y Aredel era su asistente. En el momento en que reprendió al semiorco, comenzó a enfurruñarse. Se sentó en el suelo y comenzó a golpear uno de los cuerpos de los monstruos muertos con un palo. Podrías. Roland se volvió hacia la mujer élfica que a su vez se acercó al macho grande. Está bien, Goldgrim, el señor Carmine no lo decía en serio. Solo necesita que lo escuches de ahora en adelante. Aredel trató de calmar a la gran bestia de un semiorco. A pesar de que físicamente superaba a todos aquí, su mente era de un niño. Afortunadamente, la elfa lunar era buena para hablar con los niños, por lo que de alguna manera logró que cooperara. Tal vez de ahora en adelante, podrían avanzar con más fluidez. Está bien, intentemos esto de nuevo. Goldgrim y Logan, ustedes dos quédense uno al lado del otro y traten de no romper la formación de ahora en adelante. Aredel y yo nos quedaremos en la parte de atrás y te apoyaremos con hechizos. Los dos nudillos asintieron con la cabeza ante el plan de acción, pero aún estaban por verse si seguirían las instrucciones. Por ahora, el grupo retiró las piedras de maná de los cadáveres de monstruos y avanzó hacia adelante. Necesitaban encontrar refugio en las próximas horas antes del anochecer. El momento de la verdad llegó bastante rápido, ya que después de una hora de caminata se encontraron con otro tipo de monstruo. Eran solo dos esta vez y parecían una mantis religiosa gigante. Gran Mantodea, L57. La habilidad de identificación de Roland finalmente estaba en un nivel en el que podía usarla para peleas. Estos monstruos eran de la variedad de nivel 2. Estaban por encima del tamaño humano y eran bastante largos. Sus patas delanteras raptorials eran su tarjeta de presentación. Las cuchillas afiladas que tenían incluso podían cortar el metal. Afortunadamente, los monstruos insectoides eran susceptibles a la magia de tipo fuego. Goldgrim, Logan. Por favor, distraerlos, pero no rompas la formación, los terminaré con un hechizo de fuego. Dio la orden mientras se preparaba para el momento adecuado para atacar. Podía ver al semiorco avanzando mientras sostenía su garrote. Goldgrim entiende. Esta vez, en lugar de cargar hacia adelante como un toro, comenzó a golpear el palo en una roca cercana. La atención del monstruo fue llevada a la conmoción y a la persona responsable. Los dos monstruos insectoides cargaron hacia adelante, sus apéndices de hoja levantados en el aire. El elfo lunar miró hacia atrás por un momento y notó que Aredel estaba cantando un hechizo. La luz sagrada de la luna, que ilumina suavemente la noche, deja que todas las cosas se llenen con tu esencia pura. El cuerpo de Logan brillaba en un color oscuro mientras sentía que su velocidad aumentaba. Si miraba su pantalla de estado, notaría un aumento en su agilidad en algunos puntos. Roland la había visto lanzar este hechizo de pulido antes, pero no sobre él. Tenía curiosidad por saber si tal hechizo de pulido aumentaba tus estadísticas en un número fijo o en un porcentaje. Logan aprovechó la oportunidad que Goldgrim le dio e intentó una maniobra de flanqueo mientras los dos monstruos insectos se concentraban en otro objetivo. A pesar de que estos dos estaban un poco más coordinados, no significaba que esta sería una pelea fácil. Goldgrim balanceó su gran garrote de madera hacia el monstruo que recibió el ataque con su apéndice afilado. Era discutible cuál de estos dos tenía más poder bruto, pero una cosa era cierta. Un arma afilada, ya que las guadañas mantis superaron con creces a un simple garrote de madera. Se cortó por la mitad en un solo golpe y causó que el semiorco perdiera el equilibrio. Tuvo suerte de que hubiera suficiente fuerza en el choque para hacer que el ataque del monstruo se ralentizara enormemente. No pudo beneficiarse del intercambio, pero su aliado no se quedó atrás. Un rayo de energía viajó hacia él para darle a Goldgrim tiempo suficiente para contraatacar. Mientras el semiorco se enfrentaba a su enemigo en combate cuerpo a cuerpo, Logan aprovechó la oportunidad para golpear el costado de la bestia. Se las arregló para cortar rápidamente dos piernas de un lado antes de esquivar una hoja de hoz que apuntaba a su cuello. Roland les dio a los dos un poco de apoyo de rango con sus hechizos de mago regulares. Estaba oxidado con sus encantamientos un poco, pero no estaba apuntando a matar a la segunda criatura, solo para detenerla. Guardó su hechizo de nivel 2 para cuando el monstruo estuviera inmóvil. Logan continuó quitando más patas del insecto hasta que estuvo lo suficientemente estacionario como para dar un golpe final.
Una bola condensada de energía de llamas se estrelló contra el monstruo prendiéndole fuego. El calor fue suficiente para causar daños críticos y casi terminarlo de un solo golpe. El toque final del enorme monstruo con aspecto de mantis serían los grandes puños de Goldrim. El segundo monstruo no esperaría allí a que el grupo de personas lo matara. Notó a los dos honderos hechizos en la espalda y cargó contra ellos con sus brazos de os levantados. Al menos eso es lo que estaba tratando de hacer. En cambio, recibió una flecha de maná en la cara. El monstruo era lo suficientemente rápido como para esquivarlo a un lado, pero matarlo con ese hechizo no era lo que Roland estaba apuntando. El mantodea restante recibió una de sus patas cortadas por Logon, que rápidamente regresó para mantenerla, línea de fondo, a salvo. Con él molestándolo desde corta distancia, era solo cuestión de tiempo hasta que la bestia también fuera asesinada. Al final de la batalla, Roland fue recompensado con 2 piedras de maná de grado común. Tenían un bonito tinte verde e incluso podían confundirse con esmeraldas. Uno de los miembros de su partido también estaba muy contento con el botín. Roland vio a Goldrim inclinándose y, después de algunos crujidos, quitó uno de los grandes apéndices de Oz. En su mano, el apéndice del insecto parecía un gran machete. Comenzó a balancearlo, incluso cortó el cuerpo del monstruo con él. Goldrim, ahora aún más fuerte, aplaudió mientras quitaba el apéndice de la otra arma. Roland ahora tenía un semiorco de doble empuñadura en su equipo, aunque el bruto ciertamente no tenía ninguna delicadeza con la forma en que los estaba balanceando. Roland tomó una nota mental para no acercarse demasiado al semiorco cuando estaba balanceando a los que estaban alrededor. No había opción de apagar el fuego amigo en este mundo. Bueno, eso no fue tan malo, esta vez, Roland comentó mientras Aredel le sonreía. Logon no se quedó atrás, ya que después de derrotar al monstruo se abalanzó para ver si su amante estaba bien. Fue un poco divertido verlo buscando heridas. ¿Realmente estaba actuando como la niñera de la niña? Creo que deberíamos movernos. La sangre solo atraerá a más monstruos. Estoy de acuerdo. También deberíamos encontrar refugio para pasar la noche. Roland y Aredel intercambiaron algunas palabras. El sol comenzaba a ponerse y probablemente tenían unas 2 horas hasta la puesta del sol. Necesitaban encontrar una cueva para descansar o encender un fuego y acampar al aire libre. La primera opción sería la del ahorrador, pero en las cuevas, algunos monstruos acechaban. Es posible que tengan que limpiar a los inquilinos anteriores antes de descansar. El primer día en el desfiladero estaba llegando a su fin. Después de algunos baches en el camino, la fiesta se estaba perfilando lentamente. Roland ya podía verlos llegar a la aldea de una sola pieza, es decir, si nada fuera de lo común sucedía en el camino. Capítulo 62. Llegando al pueblo, el grupo de 4 estableció el campamento junto a una cueva poco profunda. Tuvieron la suerte de que solo estaba ocupado por un monstruo gigante tipo araña. Ni siquiera tenía bebés y fue fácilmente despachado por Roland, quien lanzó un hechizo de explosión de fuego allí. El monstruo se incendió muy bien y había sido cocinado casi instantáneamente en el proceso. Nadie estaba realmente dispuesto a comerse la cosa, ni siquiera el compañero semiorco, que no parecía un comedor quisquilloso. Hicieron una chimenea para alejar a algunos de los monstruos que acechaban a la noche. Había variantes con visión nocturna y habilidades especializadas para pasear por las áreas oscuras. La mayoría de las veces, una simple chimenea encendida brillante mantendría alejados a ese tipo de seres. Los rasgos y habilidades que funcionaban en la oscuridad eran bastante susceptibles a la luz. Roland estaba un poco más profundo en la cueva, junto a una araña de aspecto monstruoso que había perdido la vida hacía mucho tiempo. Estaba usando su martillo de artesanía rúnica para reparar sus varitas mágicas que se usaban durante el día. Había muchos más monstruos de los que esperaba en este desfiladero. La decisión de liberar a los esclavos y tenerlos en su partido fue la correcta. Si estuviera solo, habría sido muchas veces más difícil sobrevivir y probablemente también habría quemado sus reservas de pergaminos, de runas. Se las arreglaba con sus varitas mágicas rúnicas por el momento. Cuando un monstruo se acercaba demasiado, también podía usar su espada encantada. Las cargas también eran limitadas, pero las habilidades de guerrero de maná eran adecuadas para el combate de alcance medio y cercano. Mientras jugueteaba con su equipo, Roland se tomó un tiempo para examinar su estado y habilidades. No había pasado mucho tiempo desde que dejó Edelgard, pero había logrado subir de nivel una vez. Nombre: Roland Arden L70. Clases: T1 Mage L25, secundaria. T1 Maná Rúnico Escriba L25, X. T1 Herrero Rúnico L20, principal. HP: 713/713. MP: 2099/2599. SP: 526/1019. Fuerza: 54. Agilidad: 38. Destreza: 81. Vitalidad: 53. Resistencia: 61. Inteligencia: 114. Voluntad: 101. Carisma: 16. Suerte: 8. Depurador L6, Circuitería L7, Tinkerer L8, Identificar L8, Conformación básica de maná L9, Reglamento básico de maná L9, Sentido de maná L9, Dominio básico de runas L9, Rastrillo básico de runas L9, Maestría básica de herrería L8, Runecraft básico L7, Ojos de herrero rúnico L5, Sentido de calor del herrero L6, Compresión básica de runas L3, Caminos etéreos L6, Refuerzo básico de maná L3, Manejo de la espada con una mano L4, Combate cuerpo a cuerpo L1, Lanza L1, Dominio del arma contundente L1. Roland prestó atención a sus habilidades relacionadas con el combate. Se habían movido por encima de los básicos, pero todavía estaban en las etapas iniciales. Durante su estancia en la finca Arden, se vio obligado a elevarlos a L9 de sus versiones básicas, pero desde entonces se habían estancado. Se centró en aumentar sus profesiones artesanales y luego sus habilidades relacionadas con el maná. Eso dejó menos tiempo para la práctica de combate. Usaba la espada de vez en cuando, lo que aumentaba más estabilidad, pero no estaba seguro de que fuera la opción correcta centrarse solo en esa. Iba a ser un herrero rúnico y sería capaz de producir varias armas y herramientas. Las espadas eran agradables contra otras personas, pero contra los monstruos, algo como una lanza podría haber sido mejor. Un mayor alcance y ataques de empuje podrían ganar sobre las rebanadas de espada.
Entonces, si una persona se enfrentaba a un monstruo fuertemente blindado, o tal vez uno con un caparazón duro, un arma contundente sería una mejor opción. Incluso un hacha o un martillo de guerra que tuviera un punto de impacto más concentrado sería mejor que una espada, en esa situación. Sin embargo, había demasiadas habilidades en las que concentrarse, pero tuvo tiempo hasta que maximizó su clase actual. Podía luchar contra monstruos durante el día y luego crear durante la noche y recibir experiencia constantemente. Incluso ahora, mientras arreglaba sus varitas mágicas, estaba ganando pequeñas cantidades de experiencia. Con el tiempo, esto ciertamente se acumularía y le permitiría aumentar sus niveles rápidamente. Primero, tendría que escapar de este cañón extranjero y llegar a ese próximo asentamiento. Espero que tengan carruajes que pasen por ese pueblo. ¿Podría tener que ir a uno más grande a pie si no lo hacen? Roland se quejó porque sabía que las aldeas pequeñas rara vez eran visitadas por forasteros. La mayoría de los comerciantes venían una vez al mes o cada 2 meses para vender y comprar algunos artículos. Entonces tal vez aparecerían los recaudadores de impuestos, o el señor gobernante enviaría gente a recoger grano. Si llegaba allí justo después de que los comerciantes lo visitaran, podría tener que esperar más de un mes para que llegara otro. También estaba el problema con sus 3 nuevos compañeros. Se destacaron demasiado, 2 hermosos elfos y una enorme montaña de músculos. La gente probablemente comenzaría a hacer preguntas sobre ellos. Si salía a la luz que eran esclavos escapados, entonces podría meterse en problemas por liberarlos. Aunque sabía que eran inocentes y no eran criminales, no tenía pruebas. Este anillo de esclavos era probablemente algo dirigido por una organización oscura. Si se involucrara con él en este momento de su vida, también podría terminar como esclavo. Bueno, no parecía que fueran a ir hacia la ciudad portuaria. La frontera con su país está al oeste. Acordaron separarse después de llegar a la aldea. Era solo un lugar para conseguir ropa y comida mejores. Se le pagaría por todo con piedras de maná. Estos los quería conservar por ahora, ya que tenía muchos artículos nuevos que producir. Eso es si realmente logró sacar un nuevo taller en los palos. La ciudad a la que quería ir era una ciudad fronteriza, solo un antiguo pueblo antes de que la gente se diera cuenta. Con la llegada de la mazmorra las cosas irían despegando, pero aún se desconocía hasta dónde había avanzado. Solo deseaba no llegar demasiado tarde y lograr una casa propia. Con un último golpe, la varita que produjo las flechas de fuego finalmente fue reparada. Miró por encima de las estructuras rúnicas. Podía ver la forma del metal deformándose un poco y las runas comenzaron a erosionarse en el acero duro. Cuanto más lo usara y reparara, menos acero habría hasta que finalmente quedara inutilizable. Debería durarme más reparaciones. Ojalá pudiera fundir esos collares y usar acero profundo en su lugar. Ya estaba pensando en mejorar su espada, pero no fue tan fácil. Cuanto mejor era el metal, más difícil era colocar runas sobre él. La razón por la que el hierro profundo o el acero profundo podían contener más cargas era que era algo resistente al maná. Las estructuras rúnicas se quemaron a un ritmo mucho más lento, pero también fueron más difíciles de inscribir. Roland finalmente decidió ponerse de pie y unirse a los demás en la fogata. Habían logrado obtener algunos peces del río cercano. Había un lugar poco profundo por el que pasaban muchos de ellos. Logan fue sorprendentemente bueno para atraparlos con un palo afilado. Con unas pocas estocadas, empaló a algunos que ahora estaban siendo asados en el fuego. Aquí tiene, señor Carmín. ¿Puedes dejar de llamarme SR? ¿Soy más joven que tú? ¿O en serio? Parecías mayor. Acabo de asumir. Roland y Aredel intercambiaron algunas palabras. Había muchas razas mágicas en este mundo y también la vitalidad aumentaba incluso la longevidad humana. No sería muy exagerado creer que Roland aquí era mucho mayor de lo que parecía. No te comportas como un niño, me recuerdas a mi tío. Lo tomaré como un cumplido. Ja. Logan también estuvo aquí, fue responsable de hacer los platos hoy. Era sorprendentemente bueno con este tipo de cosas. Al parecer, su padre había sido el típico cazador élfico que le enseñó a recorrer el bosque. Lástima que su hijo terminara recibiendo una clase de guerrero en lugar de una de arquero. Goldgrim también se asomó, estaba un poco en la distancia cuando Aredel ya devoró algunos de los pescados antes de que pudieran cocinarse. Esto dejó al resto del grupo enloquecido y todos acordaron darle servicio de guardia. Ahora estaba apoyado contra uno de los árboles mientras buscaba posibles monstruos. Gruñido. Un extraño sonido entró en los oídos de la fiesta que los hizo saltar a sus pies. Roland sacó su espada junto con la varita que había reparado. Logan saltó frente a Aredel mientras miraba en dirección al extraño ruido retumbante. Lo que vieron no fue un monstruo o una bestia. No, era Goldgrim sosteniendo su estómago y tratando de evitar que retumbara. El trío de individuos desconcertados entrecerró los ojos hacia el semiorco mientras él giraba los pulgares y se daba la vuelta. Pronto comenzó la fiesta y todos obtuvieron su parte del pescado, incluida la piel verde hambrienta. Nada fuera de lo común había sucedido esa noche, pero había algunos amigos al acecho mirándolos. El grupo se turnó en el servicio de guardia durante toda la noche. Lo hicieron hasta el día siguiente sin mayores problemas. Continuaron su viaje hacia su destino. A veces se detenían para conseguir algo de fruta o más pescado. De vez en cuando, eran atacados por monstruos callejeros, algunos en grupos más pequeños y otros en grupos más grandes. Lo que todos notaron es que cuanto más se acercaban a la aldea, más débiles se volvían los monstruos. Al comienzo de su caminata, se encontraban con monstruosidades de nivel 2, pero ahora se quedaron con turbas fáciles de nivel 1. Algunos de ellos serían fácilmente despachando por el acólito de su equipo. Pronto estaban justo al lado de su destino. La gran montaña se estaba quedando atrás e incluso pudieron salir del desfiladero. Solo necesitaban seguir el río para llegar al pueblo. Finalmente vieron algunos signos de civilización cuando apareció un camino de tierra. Incluso podían ver algunas marcas de carros aquí y parecía que una había pasado recientemente. Al menos eso era lo que Logan estaba reclamando por la forma en que aparecían las marcas de las pistas. Parece que más de un carruaje pasó por aquí. El elfo lunar rastreó con sus ojos desde donde apareció este camino de tierra. Podía verlo yendo hasta la cordillera que acababan de pasar. Podrían ser los esclavistas, mencionó mientras fruncía el ceño ligeramente. Esto arrojó una llave inglesa en su plan. Si se encontraran con los traficantes de esclavos, probablemente no reaccionarían amablemente a 3 de sus propios vagabundeos sin control.
Dependiendo de cuántos de ellos quedaron vivos, incluso podrían atacar. No te preocupes, Golgrim cortará enemigos insignificantes. El semiorco comenzó a agitar sus manos mientras sostenía los apéndices de la mantis monstruosa que habían matado. Cambió su eslogan un poco después de intercambiar su club con esos. Bueno, no es eso tranquilizador. Aredel aplaudió y sonrió. Parecía una madre gentil que estaba junto con su hijo hiperactivo. Roland, por otro lado, estaba preocupado. No quería ser etiquetado como un criminal. Por liberar esclavos criminales, lo más probable es que también sea sentenciado a hacerlo. Tampoco estaba interesado en luchar contra la gente de la caravana, ya que eso también daría un resultado similar. Creo que deberías esperar fuera del pueblo. Puedo ver que hay un área forestal a su alrededor. ¿Qué tal si te quedas allí mientras analizo la situación? No le debía nada a este grupo de 3 en este punto. Todavía quería cumplir su parte del trato. Prometió ayudarlos a conseguir comida y un conjunto de ropa si era posible. Si los sobrevivientes de la caravana estuvieran en el pueblo, en realidad sería algo bueno para él. Sería capaz de continuar el viaje con ellos. Ya pagó el viaje. Señor Carmine, ya has hecho mucho por nosotros. No estoy seguro de que debamos molestarte más con nuestros problemas. Sorprendentemente, Aredel habló en contra de su plan. Aunque Logan, por otro lado, se apresuró a saltar con un contraargumento. Mi señora, necesitaremos esa ropa y provisiones. Si algún soldado viajero nos ve, habremos terminado. Dio el panorama general y supo que todavía necesitaban ayuda. Cuando alguien viera 2 hermosos elfos y un gran semiorco en un taparrabos, seguramente se acercarían a ellos. Con una habilidad de identificación lo suficientemente alta o una búsqueda corporal, su verdadera identidad sería revelada. Entonces correr o luchar sería la única opción. Roland estaba bien de cualquier manera, pero si estaba en sus zapatos, probablemente aceptaría la oferta. La única razón por la que rechazaría el favor sería si sospechaba de juego sucio. A pesar de que estos 4 pasan algún tiempo juntos luchando contra monstruos y cuidándose las espaldas el uno al otro, todavía eran extraños. No podían estar 100% seguros de si Roland no los traicionaría 2 veces. Bien podría ir a la aldea donde estaban los sobrevivientes de la caravana y regresar junto con algunos soldados. La única razón por la que confiaron en él fue porque les quitó los collares de esclavos, pero podría haberlo hecho solo para sobrevivir. Tienes razón, pero no debemos confiar tanto en la buena voluntad del señor Carmine, pero sería tranquilizador si continuara ayudándonos. Logan logró convencer a Aredel de seguir con el plan anterior. Sin embargo, estos 2 no parecen dudar de mis motivos y el tercero. Miró a Golgrim, que había dejado de balancear sus armas y ahora se estaba hurgando la nariz. Roland llegó justo a tiempo para ver la masa de músculos tragarse un moco que lo hizo temblar. Sí, esa es una causa perdida. Espero no estar siendo paranoico aquí, pero probablemente debería pensar en algunas contingencias. Roland tenía sus propias reservas sobre estos 3. Los 2 aún podían intentar traicionarlo después de que les diera la comida y la ropa, junto con algo de dinero para las piedras de maná. También creo que deberíamos visitar el pueblo primero. Puedes decidir después de que regrese. Piensa que si nos apegamos a los árboles, todos podemos acercarnos. El partido decidió seguir adelante. Tal como Roland les propuso que se desviaran del camino de tierra principal y se mantuvieran en el bosque mientras estaban vigilantes. No había monstruos peligrosos en este bosque, solo algunos animales. En un par de horas, llegaron a las afueras de la ciudad con la suerte de su lado. Tenían un lugar seguro para examinar la situación antes de entrar. Logan se encargó de trepar a un árbol. Sin embargo, lo que vio en la distancia no fue nada bueno. ¿Qué ves? Puedo ver algunos carruajes. La gente de la caravana está allí. Pero... ¿hay otros? Parece sospechoso. No puedo ver a ningún agricultor o aldeano. También llevan armadura. Roland y Logan intercambiaron información antes de que él mismo decidiera trepar a un árbol. Era bastante bueno en esto gracias a hacer mucha escalada de árboles en su juventud. Se dio cuenta de lo que el elfo quería decir cuando vio la situación. Lo que vio fueron hombres armados caminando por el pueblo. De alguna manera podía distinguir su armadura desde esta distancia. Gracias a su buena memoria también pudo reconocer similitudes que poseía este equipo. Había visto una armadura de cuero de aspecto similar que estaba descuidada en cierto grupo de personas antes. Si se hubiera acercado, incluso podría haber sido capaz de reconocer algunas caras, ya que lo hizo durante la lucha. Son esos bandidos, se han apoderado de la aldea. Podía ver algunos de los carruajes y carretas de la caravana allí. Los ladrones deben haberlo seguido aquí o esta ciudad ya era parte de su territorio. La parte problemática de todo esto era que ahora no podía acercarse a la aldea para obtener provisiones. El siguiente asentamiento estaba a más de una semana de distancia si viajaban a pie mientras luchaban contra monstruos en el camino. Esa probablemente todavía sería una opción más segura que atacar a los bandidos aquí. Mientras deliberaba sobre el próximo movimiento, escuchó un grito proveniente de la aldea. Tanto él como el elfo miraron a la fuente solo para ver a una persona corriendo. Era una mujer que no llegó muy lejos tan pronto como cayó al suelo con una flecha clavada en la espinilla. Miraron mientras un bandido la arrastraba de regreso a una de las chozas en mal estado antes de que el silencio se hiciera cargo. Tienen rehenes. Ahora estaba claro que esto no era un escondite de bandidos. Claramente se habían apoderado de él y los aldeanos todavía estaban allí. Ahora había que tomar una decisión, o ayudarlos o escapar. La segunda opción probablemente sería la más fácil. Capítulo 63. Retumbar en el pueblo. 2 hombres vestidos con ropa raída caminaban toda la noche. La visibilidad era mala, pero los 2 simplemente no podían aguantar más, la naturaleza estaba llamando. Después de beber alcohol engañado durante la mayor parte del día, los 2 necesitaban vaciarse. Sus amigos seguían siendo ruidosos mientras se divertían. Se habían llevado bien esta vez, habían logrado hacerse cargo de una caravana llena de riquezas. Habían sufrido un pequeño revés, pero después de eliminar a cierto mago, las defensas de su presa se derrumbaron. Se estaban quedando en este pueblo por el momento. Pronto tendrían que mudarse, pero antes de eso, necesitaban pasar por todo el botín. Este era un grupo de bandidos que vagaban por las tierras. Se aprovechaban de comerciantes errantes o aventureros. Encontrarían ciertos lugares de emboscada y se quedarían allí, esperando el momento adecuado para atacar. La información viajó lentamente en este mundo. Antes de que alguien enviara una fuerza de subyugación después de ellos, se habrían ido hace mucho tiempo.
Si encontraban un buen escondite, incluso podían permanecer bajos durante unas semanas hasta que la costa estuviera despejada. Habían estado haciendo esto durante años, a veces perdían a algunas personas, pero siempre podían recoger nuevos reclutas. Solo necesitaban colgar recompensas frente a plebeyos pobres como granjeros y viejos aventureros. Algunos de ellos mordían el anzuelo y se unían a su grupo de bandidos. Después de que alguien se convirtió en miembro no había escapatoria. El asesinato y el saqueo ahora eran parte de sus vidas. Estos dos formaban parte de ese grupo. Ambos eran solo agricultores que fueron empujados hacia este camino debido a una mala cosecha. Después de años no quedaba más humanidad en ellos, era matar o ser asesinado. ¿Por qué el jefe siempre se queda con las chicas para sí mismo? Podría arrojarnos un hueso de vez en cuando, dijo uno de los bandidos mientras se bajaba los pantalones detrás de un árbol. Deberías estar callado, ¿recuerdas lo que le pasó al viejo George? El jefe lo cortó de inmediato. El otro hombre estaba junto a otro árbol también ocupándose de sus asuntos. Normalmente, uno de ellos estaría mirando a su alrededor si no hubiera enemigos alrededor. Pero este era un grupo de rufianes incultos y sin entrenamiento. Realmente no les importaban los procedimientos adecuados. Menos aún cuando estaban borrachos. Sí, lo recuerdo. Sin embargo, al jefe realmente le gusta jugar con ellos, desearía no romperlos tan fácilmente. ¿Recuerdas a esa pelirroja? No creas que incluso duró toda la noche y tuvo el mejor par de... El hombre se detuvo con su monólogo y miró hacia abajo. Estaba atónito por lo que estaba viendo. Una hoja metálica afilada sobresalía de su pecho. Antes de que pudiera gritar, una mano se cubrió la boca y la hoja fue empujada aún más. Su visión se volvió borrosa, sus manos y piernas se sentían pesadas y no pudo evitar cerrar los ojos. El otro hombre silbó para sí mismo ya que tampoco había terminado con su acción. ¿La pelirroja?, preguntó, pero no escuchó al otro hombre responder, solo el aullido del viento y el crujido de los árboles. Oye, ¿estás ahí? Deja de bulciar. El hombre terminó y se subió los pantalones. Los dos no se alejaron mucho de la aldea y no trajeron una antorcha. El bandido movió sus manos hacia el lado donde tenía una daga, pero antes de que pudiera sacarla, algo conectado con la parte posterior de su cabeza. Hubo una explosión amortiguada, la cabeza del bandido explotó como un tomate demasiado maduro. Detrás de él había un elfo de cabello plateado, en su mano un pesado estoque. Esta era la vieja arma de Roland que no vio mucho uso. La explosión fue controlada, silenciosa pero bastante desordenada. Logan fue lo suficientemente inteligente como para agacharse rápidamente detrás de uno de los árboles para no poner el cerebro del hombre en toda su ropa. Eso se encarga de dos de ellos. Deberíamos esperar a que lleguen más. Logan salió de las sombras mientras miraba los dos cuerpos. Goldgrim y Aredel también estaban aquí, pero el que apuñaló a la primera persona fue Roland. Llevaba gafas. Estas estaban encantadas con un simple hechizo de visión nocturna. Los dos elfos de la luna eran seres de la noche, por lo que tenían algo similar como rasgos racias. Lo mismo ocurrió con su amigo Semiorco. No crean que podemos correr esa apuesta, podrían pasar horas antes de que cualquiera de ellos decida venir aquí. Todos podrían estar sobrios para ese momento. Roland comentó mientras el grupo se reunía. Goldgrim usó esos grandes brazos suyos para agarrar los cuerpos de los dos bandidos y arrojarlos más lejos en el bosque. Su grupo había llegado aquí hacía mediodía. Se escondieron en el bosque cercano. Afortunadamente los bandidos estaban preocupados por su saqueo para notar que acampaban y los observaban desde lejos. El pueblo era pequeño, solo había unas 10 casas y ni siquiera había un muro que lo rodeara. Las personas que vivían aquí eran en su mayoría familias de agricultores junto con algunos cazadores. Solo monstruos débiles rodearon este lugar, por lo que esto probablemente fue suficiente para la protección. Tampoco había nada aquí que incitara a ladrones o bandidos a atacar. Los agricultores casi no tenían dinero y en su mayoría comían lo que cultivaban ellos mismos. Fueron bastante desafortunados ese día. Los restos de la caravana que logró pasar el deslizamiento de tierra forzado habían escapado aquí. Los bandidos los persiguieron y terminaron en este lugar. Por lo que contaron Logan y Roland, había entre 15 y 20 enemigos aquí. Habían enviado rápidamente a 2 de ellos, lo que redujo el número. Roland había deliberado si debía ayudar a los aldeanos o simplemente ignorarlo. La única razón para ayudar a estas personas sería su conciencia y tal vez el botín que podría llevarse después de la victoria. Se tomaron su tiempo para inspeccionar la aldea desde lejos. Los enemigos no parecían tan poderosos y no había ningún titular de clase de nivel 3 alrededor. Habría tenido que renunciar al plan si incluso una persona así estuviera aquí. Después de algunas deliberaciones, su conciencia se apoderó de él y se tomó la decisión de intervenir. Todos recuerdan el plan. Los 3 asintieron, pero la pregunta estaba dirigida principalmente a Goldgrim, que parecía listo para masacrar a algunos bandidos. Recuerda, solo carga después de ver la señal. Logan miró a Goldgrim, quien a su vez bajó la cabeza decepcionado. Cuídenlos a ustedes dos. Aredel también se quedaría aquí, ya que ella misma no era una gran luchadora. Le dio a Logan y Roland un pequeño impulso con algunos hechizos básicos que aumentaron su agilidad y resistencia. No se preocupe, Lady Aredel, volveremos victoriosos. Logan declaró mientras Roland observaba desde un lado, pero su mirada estaba principalmente en el pueblo. Todavía había un par de bandidos deambulando, pero la mayoría de ellos estaban quedando dormidos. Me alegro de que estos idiotas tengan cero conciencia. Logan asintió con la cabeza ante las palabras de Roland mientras los dos se escabullían. Recuerda que solo tenemos 10 minutos antes de que el efecto hechizo desaparezca, me ocuparé del lado este. Logan asintió con la cabeza ante las palabras de Roland mientras sus cuerpos se mezclaban con las sombras. Roland había activado el mismo pergamino de hechizos que usó contra los ladrones que encontró en Edelgard. Con pasos tranquilos y un manto de sombra, los dos se acercaron a la aldea ocupada. Este lugar estaba más lejos de la civilización, cosas como farolas no existían. La única luz era la que estaba dentro de los edificios, lo que permitía a estos dos acercarse fácilmente a sus objetivos desprevenidos. Oye, ¿por qué esos dos idiotas aún no han vuelto? ¿Se quedaron dormidos afuera?, preguntó un bandido de aspecto rudo con una barba tupida y descuidada. J.I., tal vez se están divirtiendo el uno con el otro. Otro respondió mientras hacía un gesto obsceno con 2 de sus dedos. Un gran ceño fruncido apareció en el rostro del hombre que hizo la pregunta.
Otros dos hombres que estaban con él en la habitación comenzaron a reírse a carcajadas mientras bebían más alcohol barato. «Cállate, idiotas, alguien necesita revisar a esos retrasados». El hombre de la barba descuidada continuó con su línea de pensamiento. Estaba un poco menos borracho que los otros bandidos y sabía que podría haber peligro acechando afuera. ¿Qué pasa si los dos se encuentran con algunos monstruos y ahora están muertos? Sí, y ese alguien eres tú. Recibió una respuesta rápida de uno de los borrachos que continuó bebiendo y riendo. Mientras sus compañeros bandidos lo ignoraban, el hombre de la barba tupida decidió ponerse de pie. Sabía que no podría comunicarse con estos idiotas, tendría que controlar a los dos hombres él mismo. Si algo le sucedía y el jefe descubría que estaban flojos, podían ser castigados. Agarró una linterna cruda del costado que funcionaba con petróleo. Esta era una alternativa barata a una lámpara mágica. El petróleo no era un recurso ampliamente utilizado, ya que la mayoría de la gente invertía más en tecnología mágica. Este hombre no tenía habilidades relacionadas con la visión nocturna e incluso con este artículo sería difícil ver algo afuera. Agarró su abrigo y estaba a punto de salir, pero en el momento en que agarró la manija de la puerta se produjo una explosión. ¡Bam! La puerta explotó en muchos trozos de madera en el momento en que intentó abrirla. No estaba preparado, su mano estaba destrozada mientras recibía la peor parte de la fuerza. El cuerpo del bandido fue arrojado de vuelta a la casa que ocupaba el grupo. El hombre golpeó una mesa cercana donde estaban el resto de sus compañeros. Estaba sangrando por varios orificios y toda su cara estaba llena de astillas de madera. El hombre gritó de dolor mientras convulsionaba violentamente. Su salud estaba bajando a un ritmo dramático mientras se desangraba. ¿Qué? Los otros hombres gritaron en estado de shock al escuchar la explosión. Aún más, después de darse cuenta de que uno de sus amigos bandidos estaba casi muerto. ¿Ataque enemigo? ¡Monstruos! Los hombres de aspecto rudo se pusieron de pie, a pesar de que todavía estaban borrachos, la adrenalina en su sistema los hizo sobrios rápidamente. Todos fueron rápidamente por sus armas mientras escuchaban explosiones y gritos similares fuera de la casa. Claramente estaban siendo atacados por alguien o algo. ¿Es un mago? Tienen bombas incendiarias. Algunos de ellos recordaron al hombre con el que lucharon durante la emboscada inicial. Tenía algunas bombas explosivas extrañas con él y también estaba usando magia. La última vez que lo vieron fue después de empujar grandes rocas por la pendiente. Se suponía que había muerto hacía mucho tiempo, pero tal vez de alguna manera se había arrastrado milagrosamente fuera de allí. No podemos quedarnos aquí si tienen bombas. ¡Sal rápido! Uno de los hombres gritó mientras recordaba las granadas. Si uno de ellos fuera arrojado dentro de este edificio, se verían aún peor que este bandido herido aquí. El bandido que gritó agarró un gran escudo de madera de un lado. Luego lo colocó al frente y cargó hacia adelante. Su lógica era que si alguna flecha volaba, estaría bien protegido. Se las arregló para salir, pero no llegaron flechas, sino que vio una luz naranja brillando desde abajo. Los dos hombres que estaban detrás de él escucharon otro fuerte estallido que fue seguido por una descarga mágica. Su compañero fue envuelto en una bola de fuego y rápidamente sucumbió a su destino mientras gritaba. La entrada se dañó aún más después de la segunda explosión. Ahora incluso el edificio estaba empezando a incendiarse. Los dos hombres con armas y escudos en la mano miraron a los lados. Había ventanas laterales en esta casa, que ahora planeaban usar para escapar. Los dos no estaban muy seguros de lo que sucedió, pero había alguien afuera lanzando magia. Tal vez si subieran por una ventana lateral estarían a salvo. Las ventanas no tenían vidrio, solo tenían algunos paneles de madera sellándolas con un pestillo. Los dos estaban bastante borrachos y en pánico. Escapar a través de esta nueva forma parecía algo plausible. También podían escuchar explosiones que ocurrían afuera. Tal vez la persona que estaba lanzando hechizos estaba ocupada. Si alguien decidiera lanzar una bola de fuego en esta casa, estarían hechos de todos modos. Cada uno tomó una ventana para sí mismo saltando sobre ella con la esperanza de descubrir qué estaba sucediendo. En el momento en que lo hicieron, se descubrió un extraño pedazo de papel. Estaba unido al lado de la pared justo al lado de las ventanas. En el momento en que cruzaron el umbral exterior, comenzó a brillar con una luz azul que rápidamente se volvió roja. Dos nuevas bolas de fuego llenaron el área que ya se estaba agrietando con sonidos de detonación. En todas partes se escuchaban gritos de dolor y agonía. Pronto un rugido monstruoso resonó a través de los alrededores y los bandidos sobrevivientes vieron una especie de grandes bestias humanoides con hoces por manos cargando desde el bosque. Los bandidos resultaron heridos y en desorden. El monstruo de carga venía por ellos y en esta noche oscura era difícil distinguir la verdadera forma de esta criatura. Más gritos, más explosiones y aún más caos se extendieron por todo el pequeño pueblo. Finalmente, las puertas de la casa más grande se abrieron para revelar a un hombre de 2 metros de altura con un parche en el ojo. No estaba completamente vestido e incluso sus pantalones se pusieron al azar. Sostenía un gran hacha de 2 manos en una de sus manos mientras miraba a lo lejos. Lo que vio fue un caos total. Los edificios estaban en llamas y los fuertes gemidos de sus hombres se podían escuchar en todas partes. Podía verlos gateando con marcas de quemaduras. A algunos de ellos les quitaron los pies y las piernas. Era como si algo los arrancara de inmediato. En medio del pequeño pueblo, podía ver algún tipo de monstruo humanoide. Estaba matando a sus hombres que estaban descoordinados y borrachos. Después de verlo mejor, identificó al agresor como un orco o algo parecido a él. ¿Qué demonios es esto? Estaba a punto de dirigirse a la refriega para ayudar a sus hombres. Por ahora estaban confundidos, pero si su comandante se unía a la batalla, aún podían cambiar esto. Todos retrocedan, dejen a ese monstruo AM. Mientras tomaba notó algo y rápidamente levantó la guardia. Una hoja puntiaguda se acercó a su rostro desde un lado cuando un asaltante emergió de las sombras. TCH. Era un elfo lunar de piel oscura con cabello plateado. No solo retrocedió, sino que continuó con su ataque. Se desplegaron muchos empujones rápidos contra este gran bandido, pero era lo suficientemente hábil como para bloquearlos con su gran hacha. El hombre no era el líder por nada y no sería derribado solo con esto. Malditas orejas de cuchillo. El hacha que sostenía comenzó a brillar en un color verde después de que la ráfaga de golpes de espada no llegó a ninguna parte. Lo balanceó en un amplio arco mientras las energías elementales del viento alejaban al asesino élfico. ¡Muere, pequeña mierda! El hombre rugió en voz alta mientras su arma brillaba una vez más.
Los músculos de su cuerpo se expandieron en grosor mientras lo balanceaba hacia abajo. Combinó dos habilidades para producir un torrente de viento que podía dividir cualquier cosa en su camino. Sin embargo, el asaltante élfico fue ágil y logró esquivar el golpe mágico mortal a un lado. La masa de energía verde viajó más lejos y se estrelló contra uno de los edificios del pueblo. La casa estaba hecha principalmente de madera con algunas rocas apiladas como paredes. Cuando el golpe mágico chocó con él, toda la estructura se derrumbó junto con la pared. El bandido sabía que su oponente estaba cerca de su nivel, pero tenía la ventaja de tener un arma mágica. Necesitaba terminar esta lucha rápidamente y ayudar a sus compañeros de armas. Reunió aún más energías en su arma. Esta vez el área de efecto sería lo suficientemente grande como para golpear a su oponente. Fue a por ello, se podía sentir una oleada masiva de maná, ya que casi hizo todo lo posible para este ataque. Pero justo antes de balancearse, su sentido del peligro se disparó. En lugar de seguir adelante con el ataque, levantó el hacha grande y la usó como escudo. Fue lo suficientemente rápido como para interceptar un hechizo mágico con él, que parecía una flecha hecha de piedra. Fogg, presta atención. El jefe de los bandidos sintió la presencia del luchador élfico. Esta vez no habría escapatoria. El elfo había usado algún tipo de movimiento especial para cerrar la distancia instantáneamente y la espada estaba sobre él. Antes de que pudiera reaccionar, la punta de la espada ya estaba atravesando su cuello. La cabeza del hombre explota casi instantáneamente después de la activación del estoque rúnico. Cayó de rodillas, su gran pecho luego se estrelló contra el suelo áspero de abajo. El jefe de los bandidos fue asesinado y ahora solo quedaba su banda descoordinada de ladrones. Después de algún tiempo, la noche de la matanza llegó a su fin con un claro vencedor. Los hombres restantes no tuvieron ninguna oportunidad después de que su comandante terminó. Algunos de ellos huyeron, mientras que la mayoría se encontró con su desaparición por la mano del semiorco. Sus cuerpos ensangrentados fueron arrastrados rápidamente por la lluvia que siguió al final. Era como si el cielo estuviera tratando de lavar la sangre que se derramó hoy. Capítulo 64, solo una vez más. Roland estaba sentado en un tocón de árbol que estaba destinado a cortar leña. Tenía algunos frijoles rojos en un tazón de madera que estaba comiendo. Esta fue la mañana del día siguiente después de la pelea con los bandidos. Había llovido durante un par de horas durante la noche, pero poco después las nubes se habían despejado. El día siguiente fue bastante soleado y gracias a la lluvia el hedor de la sangre no era tan malo. Mientras comía, miró la pila de cadáveres en medio del pueblo que era más un pequeño campamento de agricultores. Goldrim estaba tirando del último bandido muerto hacia esta pila. Roland estaba un poco sorprendido de sí mismo y de cómo estaba asimilando esto. Estaba mirando a un gran número de fallecidos, pero estaba bien con eso. Incluso estaba disfrutando de una comida y ni una sola vez sintió ganas de vomitar. Solo podía atribuir esto a su nueva fortaleza mental que venía con su mayor fuerza de voluntad. También podía ver el gran hacha de 2 manos del líder bandido atada a la espalda de Goldrim. El semiorco lo pidió como recompensa y el grupo accedió. Era una buena arma hecha de acero profundo que probablemente duraría un tiempo. Roland no solo entregó el botín a sus 3 socios temporales. En su mayoría estuvo de acuerdo, ya que había más armas hechas de acero profundo escondidas. Los bandidos habían colocado todas sus ganancias en uno de los vagones que quedaban. Sin embargo, el grupo de 4 no tomaría todo eso, no les pertenecía. También hubo sobrevivientes de la caravana que fueron los verdaderos propietarios. El grupo de rescate obtendría algo a cambio, eran libres de tomar cosas que no tenían dueños. A pesar de que hubo sobrevivientes, no todos habían salido vivos. Echó un vistazo a su pantalla de estado para ver que había subido de nivel una vez de esta pelea. Podría haber parecido que derrotaron a muchos enemigos de alto nivel, pero ese no fue el caso. El nivel de Roland estaba por encima de 70 con todas sus clases combinadas. Eso significaba que cualquiera que estuviera por debajo de este nivel no le daría tanta experiencia. Comenzaría a subir de nivel bien solo después de derrotar a personas o monstruos por encima de su nivel base. La mayoría de estos bandidos tenían entre 40 y 60 años, mientras que el líder de los bandidos tenía alrededor de 80. Fue suficiente para conseguirle un nivel, pero todavía le quedaban 4 niveles. Solo entonces podría comenzar su vida como un nivel 2. Mientras terminaba con su comida, Roland recordó la noche anterior y cómo fue. Habían hecho un plan de acción rápido antes de dirigirse a la aldea ocupada. Usó el pergamino de hechizo de velo de sombra que tenía. Le dio invisibilidad en sombras y en lugares oscuros, haciéndolo a él y a Logan prácticamente invisibles. Le dolía, pero tuvo que usar la mayoría de sus rollos de runas de mina y sus rollos de detonación. Tanto él como su ayudante élfico plantaron esas runas de mina frente a las entradas de la casa del pueblo. Otros estaban pegados a las puertas directamente para que cuando un bandido los abriera, detonaran. Las ventanas y las entradas traseras también estaban cubiertas de trampas explosivas. Todo salió mejor de lo esperado. Los bandidos entraron en pánico y fueron directamente a las aberturas. Si se atrincheraban dentro, él simplemente arrojaba una bomba o 2 para expulsarlos. Los que lograron salir fueron enviados por su compañero semiorco. Los rufianes borrachos no eran rival para él. Permaneció oculto mientras usaba algunos hechizos mágicos a distancia para ayudar a Goldrim. Aredel permaneció al margen puliéndolo a él y al semiorco cuando pudo. Habían logrado limpiar la aldea de bandidos bastante rápido. Después de que el jefe fue asesinado, todos se derrumbaron. Derrotar a los bandidos no significaba que el trabajo hubiera terminado. Había muchas personas heridas escondidas en las casas. Algunos de ellos eran aldeanos, mientras que otros eran de la caravana. La mayoría de los sobrevivientes eran mujeres y niños, ya que los bandidos probablemente no los veían como amenazas. Con toda probabilidad, querían usarlos como juguetes o tal vez venderlos como esclavos más adelante. Afortunadamente, Aredel estaba aquí y pudo curar la mayoría de las heridas físicas. A su nivel, no podía restaurar las extremidades cortadas. Además de aquellos con suficiente tiempo, cualquier lesión interna o externa que no fuera demasiado profunda fue curada. Sin embargo, no podría hacer nada con respecto a las heridas psicológicas. Dicho esto, no todos los hombres perecieron. La mayoría de los agricultores de este pueblo sobrevivieron y fueron golpeados. Tuvieron suerte de que Roland y su grupo llegaran el día exacto en que la aldea fue tomada. Fue un rescate bastante rápido todavía, hubo víctimas. Roland no vio a la familia de 3 en ningún lugar aquí que conoció durante el viaje en caravana.
Este seguro que no es el viejo mundo en el que vivía, No venía policía ni ejército. Nadie recorrería las montañas para buscar la supervivencia. Esto solo sucedería si un extraño viniera al gremio de aventureros con una oferta de trabajo. A lo sumo, habría algún tipo de carta formal para ir a sacar a los bandidos si llegaban noticias de que estaban vagando por las tierras. Para entonces, todos estarían muertos y los bandidos probablemente habrían seguido adelante si fueran inteligentes. Muchas personas sollozaban mientras ponían un paño sobre las caras de sus seres queridos fallecidos. Solo podía mirar desde lejos mientras pensaba en su propio futuro. Incluso más que antes estaba contemplando hacerse más fuerte. Si quería evadir que algo así le sucediera en el futuro, necesitaba poder. Nos mudaremos pronto. ¿Qué vas a hacer? Roland colocó el tazón terminado de frijoles a un lado y levantó la vista. Logan había llegado y le hizo esa pregunta. El elfo de la luna tenía un conjunto completo de armadura de cuero que había saqueado de un cuerpo de bandidos. Había elegido las mejores partes de una amplia variedad de equipos de cuero para que no se vieran uniformes en color. Lejos de aquí. Los sobrevivientes de la caravana van a continuar hacia la ciudad portuaria. Voy a ir con ellos. Después de eso, quién sabe. No quedaban muchos soldados o aventureros que sobrevivieron, por lo que esas personas realmente lo necesitaban para proteger el convoy más pequeño. Roland, por otro lado, realmente no quería ir a pie, así que esto estaba bien con él. Desde aquí solo les tomaría unos 2 días llegar a la ciudad más grande. También podrían informar a los guardias estacionados allí sobre el problema de los bandidos. Tal vez enviarían a alguien a revisar las montañas en busca de sobrevivientes. ¿Es eso así? Me gustaría darle las gracias en nombre de... Antes de que Logan pudiera seguir adelante con su monólogo, Roland levantó la mano para detenerlo. Realmente no le importaba a qué facción pertenecía este elfo. Sería aún mejor si tuviera menos información, ya que tenía la sospecha de que estos dos estaban involucrados en algún tipo de disputas nobles. Esto era algo en lo que no estaba dispuesto a involucrarse. ¿Qué pasaría si decidieran aparecer en su puerta pidiendo más ayuda más tarde? Es por eso que tampoco dijo hacia dónde se dirigía realmente. Desde la ciudad portuaria, podía viajar a cualquier parte, por lo que no era información realmente detallada que pudiera renunciar a su destino final. Logan tiene razón. Si el señor Carmine alguna vez se aventura en las tierras de Volia, le invitamos a buscarnos. Estoy seguro de que mi padre te dará una gran recompensa, o si estás buscando trabajo, también podríamos acomodarte. Solo necesitas dirigirte a la casa de Iritil. Aredel se tambaleó desde un lado. Había estado tratando a personas heridas toda la noche y probablemente estaba agotada de maná. Roland conocía bien la sensación de trabajar demasiado. También pensó en su propuesta. ¿Era tan mala idea abandonar este reino por otro? Pero, ¿tendría suficiente libertad allí? Bien podría ser despreciado como un ser humano en la tierra de los elfos. Tampoco quería involucrarse con ese llamado Consejo de Ancianos. Sonaba como si funcionara de manera similar a los nobles de este país. Solo tenían una forma un poco más democrática de hacer las cosas, pero él calculó que en las sombras estaban haciendo algunos acuerdos turbios. Está bien, ya estoy listo para mi destino, y estas piedras de maná y lo que tenían esos bandidos es suficiente para mí, respondió mientras se ponía de pie. Debes tener cuidado de ahora en adelante. Probablemente tendrás que tomar la ruta escénica para volver a tu país. Con eso, quiso decir que tendrían que evadir a los soldados en las fronteras. Todavía eran marcados como esclavos y serían aprendidos si eran vistos. Si los atrapaban, todavía existía la posibilidad de que llamaran a alguien de su lado. Dependiendo de quién fuera esa persona, podían ser salvados. Mantener a los nobles de otros países como esclavos podría ser un preludio de la guerra. Normalmente, las personas a cargo los devolverían a sus hogares, pero también podrían tratar de silenciarlos por temor a represalias. Probablemente también deberías investigar a las personas que sabían sobre tu partida. Aredel movió la cabeza hacia un lado mientras Logan fruncía el ceño. Ya había mencionado esto antes y los dos sabían que todo era sospechoso. No te preocupes, esta vez no dejaré que le pase nada a Lady Aredel. El elfo de la luna habló al ver a su dama contemplando cosas. Eso es muy tranquilizador. Apuesto a que mi padre te contratará como guerrero oficial de nuestra casa cuando regresemos. Esto era similar a obtener un título de caballero. Se le daría estatus e incluso algo de tierra si era aceptado. Golgrim hambriento. El último miembro del grupo finalmente apareció. También iría con los dos elfos. Veo que tienes mucho trabajo por delante con este tipo. El semiorco parecía una desventaja cuando intentaba no destacarse. Sin embargo, fue una adición bastante bienvenida en cualquier pelea. Sería difícil no destacar con el alrededor, pero si se mantuvieran en el bosque, deberían estar bien. Las fronteras no estaban muy defendidas y no había tal cosa como un muro que bloqueara a ambos lados entre sí. Ambos reinos solo tenían grandes fortalezas en lugares estratégicos. 3 personas no deberían tener muchos problemas para pasar desapercibidas. No se burle de él, señor Carmine. Golgrim es un buen niño. Ahora ven, creo que todavía había algo de carne sobrante. Los dos se fueron mientras Logan se acercaba a él. Extendió la mano y los dos se dieron la mano antes de separarse sin más palabras. Miró al trío con el que viajó durante unos días. Realmente sigo encontrándome con bichos raros cada vez que viajo. Primero fue el trío inicial de chicas que conoció en su primera ciudad. Luego conoció al medio gnomo junto con el gerente del gnomo y su guardaespaldas elfo lunar. Incluso hubo esos 3 tipos con los que interactuó brevemente durante el desastre del monstruo hormiga. Todos eran un poco peculiares desde su punto de vista. Pero tal vez yo soy el raro aquí. Dio un suspiro mientras dejaba el tocón del árbol en el que estaba sentado. Caminó hacia una de las caravanas restantes que estaban a punto de empacar. Ah, ¿Carmine lo era? Podremos partir pronto, esperando que todos terminen con su comida. Roland miró hacia atrás y pudo ver a 4 personas comiendo. Un hombre y 3 mujeres fueron los sobrevivientes del lado aventurero. También le habían explicado lo que había sucedido después del incidente de la roca. Después del golpe inicial, se produjo un deslizamiento de tierra y la caravana se dividió en 2. El peor final fue encontrado por los esclavistas que cayeron en su destino junto con él. Los carruajes que estaban en el frente escaparon rápidamente montaña abajo. Estas eran las personas que estaban aquí. Pensaron que habían escapado de los bandidos, pero después de medio día de estar en este pueblo, fueron atacados nuevamente. De más de 20 carruajes y grandes vagones, solo 4 permanecieron aquí.
Tuvieron suerte de que los caballos y otras bestias todavía estuvieran aquí para tirar de los carros restantes. Los aldeanos se moverían junto con ellos. Algunos de los bandidos habían escapado y se desconocía si había más en las montañas. Si reunían a sus amigos, este pueblo podría ser incendiado aún más. Las minas y runas explosivas de Roland habían sacado trozos de los edificios y estas personas ahora estaban considerando mudarse a otro lugar. De sus conversaciones, descubrió que los ataques de bandidos no eran tan raros aquí o en otras aldeas. La mayoría de las veces, los bandidos no se excedían y simplemente se llevaban algo de comida y otros recursos como ropa o herramientas de hierro. El grupo aquí era más violento de lo habitual. Esto nunca había sucedido si los nobles no tuvieran un palo en el trasero. Roland asintió. Era responsabilidad del noble gobernante enviar soldados para mantener sus aldeas seguras. Este estaba lejos de la ciudad principal y bastante pequeño. Probablemente fue visto como desechable, ya que no trajo mucho grano o impuestos. Tal vez deberías presentar una queja ante el señor. El cochero miró a Roland con una expresión extraña en su rostro antes de estallar en carcajadas. ¿Sí y qué? ¿Colgarme en la pared por insultar a un noble? Roland se encogió de hombros, ya que esa debería ser la forma correcta de conducir las cosas. El problema era que a la mayoría de los nobles no les importaban sus súbditos, sino solo su prestigio. Fue suficiente para que parecieran fuertes y en control. No les preocupaba que los plebeyos se quejaran. Solo estaban interesados en cómo se veían a los otros nobles. Actuarían a regañadientes si los malos rumores comenzaran a extenderse sobre su territorio para que no se vieran mal. Había una manera de hacer que la mayoría de los nobles actuaran y era el dinero. Protegerían sus negocios para hacer dinero con bastante dedicación, pero eso dejó lugares como este ignorados. Supongo que tienes razón, esperaré en el carruaje. El hombre agitó su mano hacia Roland mientras se alejaba. Se sentó en la parte de atrás para poder mirar hacia afuera. Los aldeanos estaban empacando y tenían algunos carros propios. La caravana aumentó de tamaño una vez más, esta vez podría tener que tomar un papel más activo en su defensa. Antes de partir, el dúo élfico y el semiorco aparecieron junto a su carro. Estaban allí para decir su último adiós, la mujer incluso tenía lágrimas en los ojos. Seguramente nos encontraremos en el futuro, ha sido un amigo maravilloso. Aredel sollozó mientras Roland no estaba seguro de qué decir, solo asintió mientras se rascaba nerviosamente la nuca. Lo estaba rascando aún más después de que Goldgrim decidió darle un abrazo y casi lo rompe. Los otros dos tuvieron que alejar al semiorco después de ver que el espíritu de Roland abandonaba su cuerpo. Pronto la caravana reanudó su viaje hacia adelante. Su nuevo partido temporal se disolvió y siguieron su camino feliz. No pensó que los vería pronto. Esperaba que pasaran la frontera, eran personas peculiares pero buenas. Espero que no, casi me jinxed allí. Se recostó contra una caja nueva mientras miraba detrás de él. Los sobrevivientes caminaban juntos, algunos eran jóvenes y otros viejos. Sorprendentemente, no parecían tan tristes por el hecho de que necesitaban abandonar su antiguo hogar. Tal vez estaban contentos de que todavía estuvieran vivos. Ninguno de los niños murió, también las bajas fueron en su mayoría en el lado de los aventureros y la caravana. Roland sacó su orbe de detección y lo intentó. Una masa de puntos apareció en la pantalla haciendo las cosas difíciles de detectar una vez más. Necesitaba ver si podía comprar algún tipo de habilidad o un mejor hechizo rúnico en el futuro. Este dispositivo probablemente todavía funcionaría dentro de una mazmorra con menos personas y más monstruos en ella. Por ahora, se echó hacia atrás y cerró los ojos. No durmió mucho anoche, así que dejaría que los aventureros sobrevivientes hicieran la mayor parte del trabajo pesado. Tenían un explorador con ellos, así que no necesitaban que se mantuviera vigilante. Se aseguró de cubrirse de manera que una flecha no le perforara la cabeza mientras dormía. Después de cerrar los ojos, esperaba que cuando los abriera de nuevo estaría en su nuevo destino. Capítulo 65, es hora de navegar. Roland miró el camino debajo de esta caravana. Había cambiado de ser uno hecho de tierra a algo mejor. En cambio, era un camino pavimentado que mostraba que estaba realmente cerca de una ciudad más grande. Esto también indicaba que probablemente se habían alejado de las tierras sin ley y los monstruos. Había pasado más de un día desde el encuentro con bandidos. Todos aquí todavía estaban nerviosos y Roland podía decir que la gente tenía dificultades para dormir. Sorprendentemente, durante la noche anterior, no fueron atacados por nada. Ni el monstruo ni el bandido se habían cruzado en su camino, parecía que finalmente había terminado. Probablemente debería revisar mis cosas antes de llegar. Roland comenzó a quitar las diversas bolsas junto con su cinturón. Había ganado más de ellos gracias al encuentro con los bandidos. Ahora estaba en posesión de algunas armas nuevas. No estaban bien hechos, ni estaban encantados, pero los materiales con los que se produjeron lo hicieron sonreír. Masa de hierro profunda, baja, durabilidad 64%. Daga curvada de acero profundo, intermedio, durabilidad 49%. Ambas armas estaban hechas de hierro profundo. Para producir acero profundo, se utilizó un procedimiento similar al de obtener acero regular. Para hacer acero cotidiano regular, el mineral de hierro se extrajo primero del suelo. Luego se fundió en un alto horno para eliminar las impurezas. Después de esto, se agregaría una pequeña cantidad de carbono, por lo general, estaba por debajo del 1%. El proceso de fundición con hierro profundo fue prácticamente el mismo. El mayor problema era que este mineral tenía mucho maná. Era mucho más difícil de derretir que el mineral de hierro simple y requería altos hornos mágicos especiales. Habían añadido encantamientos o runas para aumentar el calor y también hacerlos más resistentes a él. El carbono agregado también era un tipo especial que también había absorbido maná antes. El producto terminado produciría un artículo que era mucho más duro y resistente. Incluso un arma cruda hecha de acero profundo rompería una de acero finamente hecha. Estaba solo un nivel por encima y también era el metal elegido por los aventureros de nivel 2. Era el metal con el que más trabajaban los herreros rúnicos. Era mucho más común que algo como el mithril o el orichalcum. Roland miró estos dos artículos. La masa era solo un palo hecho de metal. El tipo de masa que sostenía era una masa con bridas. La brida de este era ligeramente puntiaguda y agregaba mucho peso. Probablemente podría golpear a muchos duendes con esta cosa y sería realmente competente contra oponentes con armadura más pesada.
Si alguien iba contra un caballero con armadura de malla de placa completa, no llegaría muy lejos mientras usaba una espada de una mano. Las armaduras metálicas eran realmente buenas para proteger a su usuario contra ataques cortantes y perforantes. Por otro lado, no eran tan buenos contra la fuerza contundente, menos aún si la persona de la armadura era golpeada en la cabeza. La fuerza viajó a través de la armadura e incluso podría causar daños internos. Roland miró por encima de esta masa, estaba astillada aquí y allá, pero podía ser reparada. Un arma que era para golpear cráneos no necesitaba mucho cuidado también. Si fuera una espada la que perdiera su hoja afilada, sería otra cosa. La daga, por otro lado, se veía mucho peor. La hoja estaba opaca, astillada e incluso faltaba parte de la punta. Tendría que moler mucho para que el borde sea uniforme nuevamente. Todavía era reparable, pero la cuchilla tendría que ser acortada. Todavía puedo agregarle una runa, al ser de acero profundo, durará un poco más que esas varitas mías. La masa era mejor como arma por ahora, pero todavía estaba hecha solo de hierro profundo y no de acero profundo. La daga, por otro lado, era un producto terminado que iba bien con sus runas. Solo necesitaba aumentar su habilidad de condensación de runas para que encajara una común en ella. El hacha que Goldrim había tomado podría haber parecido la mejor arma del grupo. Para él ese no era el caso, ya había levantado la runa que estaba en el hacha para sí mismo. Tenía el esquema y podía poner ese encantamiento en cualquiera de estas dos armas. El hacha de 2 manos también era demasiado grande para su marco, preferiría usar un combo de arma de escudo. Un escudo también tenía mucho espacio de superficie no utilizado en el que podía colocar piedras de maná. Ponerle varios hechizos defensivos que apenas usarían maná no sería tan difícil. Hablando de piedras de maná, Roland estaba en posesión de bastantes. Además de los que había acumulado durante la caminata hacia el pequeño pueblo, también había un montón en posesión del bandido. Ahora tenía una bolsa grande llena hasta el borde con piedras de maná comunes y de menor grado. Si consiguiera una herrería de trabajo, podría engalanarse con ellos de pies a cabeza. El único problema fue dejar los objetos parecidos a gemas fuera de la armadura. Estas piedras no eran tan resistentes, las menores podían romperse con un golpe duro de roca. Los más comunes eran más difíciles, pero un buen golpe directo con un arma de metal le pondría grietas. Tendría que pensar en un buen diseño para algo así. Desde su perspectiva, sería mejor colocar los zócalos en el interior de las piezas de la armadura, en lugares que no se interpondrían en el camino que es. También necesitaba algunos lugares estratégicos en el exterior, algunos a los que normalmente no se apuntaría. Mientras contemplaban nuevos diseños artesanales, finalmente llegaron a la ciudad portuaria. Podía ver a algunos de los aldeanos abrazándose y llorando como si un peso hubiera caído de sus hombros. Habían estado caminando durante 2 días casi sin dormir, temerosos de ser atacados. Roland no estaba seguro de lo que las autoridades harían en esta situación. Esta era la primera vez que estaba involucrado en un ataque de bandidos. No pensó que lo interrogarían mucho, los comerciantes que sobrevivieran serían suficientes. Hubo un poco de problemas para entrar por la puerta al principio, pero después de dar una explicación entraron. Los aventureros se dirigieron directamente a su gremio, probablemente para hacer un informe y tal vez para preguntar si algunos de sus otros compañeros sobrevivieron. Después de la avalancha hecha por el hombre, se sacó la parte media de la caravana. Los que estaban en el frente eran los de aquí. Sin embargo, las personas que estaban en la parte de atrás tuvieron que lidiar con una barricada de rocas, mientras que las que estaban al frente podían pasar en su mayoría, ya que Roland había hecho un gran agujero en esa barricada con un hechizo de explosión de fuego. Incluso si alguien sobrevivió, todavía podría estar en algún lugar del desfiladero o podría haber retrocedido a una de las aldeas del otro lado. Probablemente se formaría un grupo de rescate, es decir, si los funcionarios de la ciudad aquí acordaran dar dinero a los aventureros para ello. Si no, ninguno de ellos iría allí gratis. Él mismo necesitaba que se ocuparan de algunas cosas también. Con el aumento de sus bolsas de almacenamiento, había mucho desorden allí. Había tomado una parte de la armadura y las armas de acero del bandido. En su mayoría estaban en mal estado y no servían para nada. Decidió vender la mayoría de estos artículos inútiles mientras mantenía a los que estaban en la mejor forma para él. Roland ya no quería quedarse con esta caravana. No estaba con los aventureros, así que no haría un informe. Le dolía que no pudiera obtener una recompensa por sus problemas. Sin embargo, había conseguido suficientes artículos para obtener algunas monedas de oro. Sería un buen impulso para el presupuesto de su taller. Probablemente necesitaría pedir algunas cosas a los herreros que vivían allí al principio. Esto estaba bien, ya que quería hacer algunas inversiones en mazmorras antes de continuar con su oficio. Quería ganar algo más de experiencia en batalla y luego descubrir cómo se podría utilizar su clase para ello. Algunos diseños y combinaciones de hechizos ya estaban flotando en su cabeza. Si funcionaran en el campo tendrían que ser probados. Roland llegó a la tienda de un armero. No se anduvo por las ramas por mucho y rápidamente se acercó al dueño de la tienda. Era un enano de aspecto rudo con la habitual barba roja larga. Me gustaría vender algunos artículos. Sí, tienes dama. Después del rápido intercambio, Roland comenzó a sacar algunas de las crudas armaduras de bandidos. La mayoría de ellos eran de cuero, pero tenían algunas partes metálicas como camisas de cadena, tumbas y pauldrons. No pensó que obtendría mucho por ellos, pero no estaba preocupado por eso, ya que cualquier pequeña cantidad de oro ayudaría. Déjame ver. Ah, parientes os dan tanto. El enano revisó todo y lo examinó en todo momento. Podía ver al hombre tomando algunas notas, era bastante profesional al respecto. Eso es un poco. ¿No puedes ir más alto? ¿Qué tal? Hizo trueque con el enano durante unos minutos. Después de algunas idas y venidas, los dos se sacudieron y Roland era varias monedas de oro más rico. El siguiente destino era la tienda de armas donde se desharía de la mayoría de las cuchillas de acero y hierro. Podía guardarlos para sí mismo, pero repararlos todos tomaría demasiado tiempo. Agregar runas en estas cosas oxidadas también fue una pérdida de tiempo. Podría ganar más simplemente comprando mejores cuchillas e inscribiéndolas y no perdería tiempo en reparaciones. La siguiente tienda también tenía otro enano. A estos tipos realmente les gusta crear armas y armaduras. Probablemente era el extraño del grupo como un herrero rúnico humano. Después de otro episodio de trueque, había ganado más fondos. Su próximo destino sería el puerto, necesitaba saber cuándo saldría el próximo barco. Después de pedir algunas direcciones, salió.
Habían llegado por la mañana y todavía tenía algo de tiempo hasta la puesta del sol. Llegó allí después de otra media hora de caminata. Cuando llegó, pudo ver 2 largos muelles con 2 grandes veleros anclados a ellos. Parecía que realmente tenía suerte ya que los hombres del mar estaban descargando sus mercancías. Incluso podía ver una grúa de madera ayudándolos moviendo las cajas más grandes. Los musculosos marineros llevaban algunas bolsas sobre sus hombros. Probablemente era grano o algo así como arroz. También podía ver algunos minerales aquí y allá. Si este barco llegaba de la isla Dragnis, entonces era posible. Esa isla volcánica tenía muchas sustancias mágicas. Esta fue también una de las razones por las que iba allí. Ahorraría en comprar cosas como hierro profundo allí. Esa isla tenía el depósito más grande. Algunas personas incluso se encontraron con metales mejores como misil allí. Estaba muy interesado en tener en sus manos eso, ya que le permitiría hacer varitas que no necesitan reparación después de lanzar algunos hechizos. El segundo barco, por otro lado, estaba haciendo exactamente lo contrario. Estaban cargando artículos. La mayoría de las cosas estaban empacadas en cajas de madera. Algunas de ellas estaban mal hechas para que puedas ver lo que había dentro de ellas. Se dio cuenta de que la mayoría de las cosas que se empacaban eran comida, lo que tenía mucho sentido. La isla hacia la que se dirigía tenía algunos bosques tropicales y un clima cálido, pero todavía era principalmente una isla volcánica llena de monstruos. Era mucho más fácil producir alimentos en el continente que allí. Los granjeros aquí que vivían en las ciudades más grandes estaban bien protegidos por los aventureros y el ejército, mientras que en la isla de Dragnis, donde a veces ocurrían terremotos y pequeñas descargas volcánicas, era mucho menos seguro. Por lo tanto, probablemente era mejor si se enfocaban en lo que eran buenos, que era recolectar minerales y otros recursos que sacaron de la supermazmorra. No había muchas mazmorras como esa en ningún país. Gracias a la alta densidad de maná en tales mazmorras era fácil encontrar minerales preciosos. Al principio, quería ir hacia el primer barco que estaba descargando su carga. Ahora, después de ver el que estaba empacando, decidió no hacerlo. Ya había vendido todo lo que podía, así que no había razón para quedarse aquí. Cuanto más rápido saliera del continente y llegara a la isla, mejor. Se acercó a uno de los marineros que sostenía 2 grandes sacos de grano sobre cada hombro y le hizo una pregunta. Disculpe, ¿está aceptando viajeros? Me gustaría ir a la isla Dragnis y luego a la ciudad de Owlbrook. Estaba buscando un barco que me llevara allí. El hombre se detuvo. Era bastante grande y musculoso y llevaba una camisa marrón lisa. Aunque parecía que no era de su color original y se ensució, probablemente tampoco se haya lavado durante bastante tiempo. ¿Viajero? Habla con el capitán o el primer oficial, ese no es mi trabajo. El hombre grande se encogió de hombros y avanzó mientras señalaba con la barbilla hacia un lado. Roland miró hacia donde el marinero estaba mirando y trató de detectar a la persona en cuestión. No tuvo que buscar mucho tiempo ya que vio a alguien inusual. Era una mujer grande de piel oscura con rastes, en la que tenía muchos accesorios extraños e incluso gemas. En su cabeza, tenía un pañuelo rojo con algún tipo de patrón extraño. Su ropa era más parecida a la de capa y espada de las películas. Lo tenía todo, botas, el abrigo, e incluso un baldric sobre su hombro con un sable atado a él. Solo le faltaba una faja con una pistola a su lado. Sin embargo, esos no se han inventado en este mundo, probablemente porque la magia era mucho más mortal. Además de eso, la parte más notable de ella era la cicatriz en forma de cruz en su pecho y qué pecho era. Roland tuvo que hacer una doble verificación con sus ojos ya que el tamaño era bastante dramático. No podía recordar a nadie con activos de este tamaño, al menos no a nadie que estuviera en forma como esta mujer. Decidió dejar de quedarse boquiabierto y acercarse. Ella se veía bastante característica y probablemente era algún tipo de oficial. Incluso ahora estaba gritando a algunos de los marineros que no estaban haciendo su trabajo correctamente. «Muévete, no, ave todo el día, necesitamos irnos antes de la puesta del sol». Se acercó y notó que ella tenía una forma divertida de hablar. Él no sería uno para señalar eso, ya que todavía estaba buscando un viaje. «Disculpe, ¿está usted a cargo aquí?» «Estoy buscando un barco que me lleve a la isla Dragnis». La mujer lo miró mientras levantaba la ceja antes de hablar. «¿Quieres dar un paseo en mi barco? ¿Qué tal si me muestras tu cara primero?» Roland estaba como siempre cubriendo su cabeza con una túnica negra que llevaba sobre su armadura de bergantín. No estaba seguro de qué se trataba, pero no tenía ninguna razón para declinar, no como si su rostro fuera conocido. Tampoco pensó que el culto ya estaba en él, deberían tener otras cosas con las que lidiar. Allí. Movió su capucha hacia abajo para revelar su rostro. Parecía un poco descuidado después del tiempo que pasó viajando y casi lo matan. «Oh, no está mal, ¿por qué estáis escondidos en esa cara si es tan hermosa?» Perdón. No esperaba recibir un cumplido sobre su rostro en este lugar. La mujer también sonreía ampliamente. Parecía que ella se estaba burlando de él por alguna razón, pero él estaba un poco confundido en cuanto a por qué. Antes de que pudiera refutar, la belleza de piel oscura continuó. «Una pequeña moneda de oro, fer un viaje de ida, la comida costará extra. Vas a ABT, dormir con los otros muchachos debajo de la cubierta. O podéis venir a mí en su lugar». Terminó la oración con un guiño, afortunadamente apareció otra persona. «Isabela, deja de tontear». Era un hombre de aspecto rudo con un gran sombrero de plumas y con un equipo similar de capa y espada. Parecía que era superior a esta mujer y tenía esa vibra de capitán. Parecía tener unos 50 años, pero podría haber sido mayor. Su rostro lo hacía parecer un marinero experimentado. ¿Por qué sigo encontrándome con mujeres extrañas? ¿Y por qué habla como un pirata? Roland dio un suspiro mientras pensaba en ir a las tiendas nuevamente para comprar algo de comida. Parecía que al menos recibiría un viaje en barco y sería antes de lo esperado. Antes de eso, también necesitaba preguntar. No solo iría en un barco y se quedaría atrapado en el mar sin obtener confirmación sobre los propietarios. Si todo iba bien, dentro de la próxima semana debería estar en su nuevo hogar. El futuro era incierto, pero también trajo muchas nuevas posibilidades. Solo necesitaba extender la mano y agarrarlos. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches, y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.